Buenas tardes, hermanos. Vamos a empezar con nuestra predicación que toca el día de hoy. Vamos a continuar viendo las bienaventuranzas que se encuentran en Mateo. Recuerden, hermanos, que las bienaventuranzas hablan de personas que tienen un gran gozo, una satisfacción genuina. Eso es lo que quiere decir bienaventurado. Y cada una de estas bienaventuranzas que se encuentran en Mateo 5 están ligadas unas con las otras para alcanzar ese gozo, para alcanzar esa satisfacción total. Ok, hermanos, entonces vamos a estudiar Mateo 5, versículo 5, que es esa bienaventuranza. Pero antes de leer, hermano, muchas personas piensan que si tú entregas tu vida a Cristo de manera total, que si tú entregas y decides seguir a Cristo, vas a vivir una vida llena de tristeza. ¿Por qué? Porque de alguna manera vas a tener que dejar algún pecado, vas a tener que dejar cosas que te gustan, cosas que te dan satisfacción. Y mucha gente piensa de esta manera, pero la realidad es que esto es una gran mentira, hermanos. ¿Por qué? Porque el pensar de esa manera es opuesto a lo que enseña Dios en su palabra. Es opuesto a lo que enseñan las bienaventuranzas. El Señor Jesucristo, en esta enseñanza del Sermón del Monte, está diciendo de manera directa, de manera puntual, que las únicas personas que conocen la gran felicidad, que las únicas personas que conocen el gozo absoluto, el gozo total, la felicidad más grande, la verdadera satisfacción son los cristianos obedientes, los cristianos que obedecen su palabra. Ya hemos visto, hermanos, las bienaventuranzas, las primeras, bienaventurados los pobres. Estos son los que están conscientes de su pecado y a su vez están en bancarrota espiritual para cumplir los estándares de Dios. De igual manera, ya vimos la bienaventuranza, bienaventurados los que lloran. Estas son las personas que reconocen que están en bancarrota espiritual y eso los lleva a tener una agonía, a llorar por vivir en pecado, pero a la vez por tener el deseo de honrar a Dios. Y entonces, estas dos bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu y bienaventurados los que lloran, nos llevan a la bienaventuranza que vamos a estudiar, que vamos a leer en este momento, que es Mateo 5. Acompáñame ahí, por favor, a Mateo 5, versículo 5, que dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. En otras palabras, el Señor Jesucristo está diciendo: satisfechos los mansos, porque ellos serán herederos de la tierra. Nota, hermano, bienaventurados, ya dijimos, se refiere a personas que van a estar satisfechas, a personas que van a estar gozosos. ¿Quiénes son los que tienen que estar satisfechos? ¿Quiénes son los que tienen que estar gozosos? De acuerdo a Mateo 5:5 dice: bienaventurados los mansos. Los mansos son los que tienen que estar satisfechos, son los que tienen que estar gozosos. La palabra manso se usa en el griego clásico para descubrir algo suave o algo tierno, para describir algo suave o algo tierno. Esa es la intención que tenía nuestro Señor Jesucristo con la palabra manso. Manso es ser una persona tierna, una persona suave, por así decirlo. Esta palabra de manso también se usa en términos medicinales. Ellos, los griegos clásicos, decían: esa medicina me es mansa, ¿ok? O sea, me es confortable esa medicina. También se usaba para referirse a una brisa suave, a una brisa muy suave. Entonces, para un griego, hermanos, la mansedumbre era vista como poder bajo control. El poder bajo control. Eso así lo veían ellos, la mansedumbre. En términos prácticos, una persona mansa se somete a la palabra de Dios
y no busca vengarse cuando es ofendido. Esa es una persona mansa, una persona amable. Viendo un poco el contexto, hermano, de Mateo 5:5, quiero que notes que para ser manso tienes que ser pobre en espíritu, de acuerdo al versículo 3. Tienes que reconocer tu estado de mendigo espiritual, de bancarrota espiritual. Y al reconocer esa situación en tu vida, te va a llevar a llorar por tu pecado, a estar triste. Y esa tristeza te va a llevar al arrepentimiento, según el versículo 4. Y a su vez, te va a llevar a ser manso. En otras palabras, a ser humilde. A ser humilde. Pero nota, hermano, no puedes ser manso si no te ves a ti mismo como una persona pecadora. Una persona que está destituida de la gloria de Dios por estar en bancarrota espiritual. Si no te ves como una persona pecadora, no podrás llegar a ser manso, a ser humilde. Si tú piensas que tienes mucho que ofrecerle a Dios, entonces no tendrás esa humildad, esa mansedumbre, hermano. Entonces, cuando ves que no tienes nada que ofrecerle a Dios y a su vez ves que tienes una profunda tristeza por tu pecado, esto te va a llevar a la humildad. Te va a llevar a que el orgullo en tu vida quede abajo. Pero nota, hermano, que al final ves que no tienes nada más que tu pecado, más que tu orgullo. Entonces, cuando tú notas eso, la mansedumbre, la humildad hace que tu orgullo sea destruido. Eso es ser manso. Eso es la mansedumbre, hermano. Nosotros, hermanos, no tenemos nada que ofrecerle a Dios. No podemos jactarnos de algo. No hay razón para exaltarnos, no hay razón para que nosotros nos gloriemos. Esa es la actitud de mansedumbre. Esa es la actitud. Reconocer que tú no tienes nada, absolutamente nada. Una persona mansa no está a la defensiva. No vela por sí mismo, ni por sus intereses. Todo esto, hermano, es contrario, obviamente, a nuestra naturaleza pecaminosa. El humano por naturaleza tiende a buscar por lo suyo, por lo que más le convenga. El ser humano siempre quiere hacer las cosas como él quiere, y esto es contrario a la mansedumbre. Entonces, la mansedumbre, hermanos, es imposible de mostrar en términos humanos. Es imposible mostrar para una persona, a menos que el Espíritu Santo de Dios obre en nosotros. Obre en nosotros. Alguien puede decir, alguien puede pensar, bueno, las personas mansas viven en autocompasión, porque ellas dicen, ay de mí, pobre de mí, que soy manso. Soy pobre en espíritu, lloro por mis pecados, vivo en autocompasión. No es así, hermanos. La persona mansa no vive en autocompasión. ¿Por qué? Porque no vive pensando en sí misma. No vive pensando, pobre de mí, no vive pensando, ¿qué va a decir la gente de mí? No aprecia mi trabajo, no aprecia mi ministerio en la iglesia. No, hermanos. La idea de una persona mansa es que al final se da cuenta que no tiene nada por qué luchar, por qué defender, pero lo lleva a la humildad, lo lleva a reconocer que necesita la ayuda de Dios. John Bunyan, hermanos, quien escribió el libro del Progreso del Peregrino, no sé si lo han escuchado, él dijo, la persona que está abajo no tiene miedo de caer, no tiene miedo de caer. Esto es cierto, hermanos. Si tú ya estás abajo, tirado, ¿cómo es que te vas a golpear cuando te caigas? Es imposible. El hombre manso no tiene nada que presumir, esa es la idea, hermano. El hombre manso no tiene de qué presumir porque no tiene absolutamente nada, no tiene nada. Entonces, hermanos,
resumiendo, la mansedumbre es una actitud. La mansedumbre es una actitud que se refleja en la sumisión de Dios, en la sumisión a su palabra y en la amabilidad, en la paciencia hacia otras personas. Esto es la mansedumbre. Ser sumiso a Dios, ser amable, ser amoroso, paciente hacia otras personas. La actitud de una persona mansa es estar satisfecho con lo que Dios le ha dado. Y no va a luchar contra Dios, no va a luchar contra su voluntad, sino que esa persona mansa va a aceptar la voluntad de Dios, va a aceptar lo que Dios le ha dado, hermanos. Pero no, quiero que notes algo, hermano, y es que el fruto del Espíritu que se encuentra en Gálatas 5, el fruto del Espíritu son actitudes de un verdadero cristiano. Son actitudes de un verdadero cristiano. Tú no tienes que meditar, tú no tienes que llegar a un estado espiritual muy alto, tampoco debes de dejar tu mente en blanco para ver qué pasa, no. Tampoco tienes que sentir cosas o hacer algo místico, no, hermano. El fruto del Espíritu Santo son actitudes, actitudes que el Espíritu de Dios produce en personas obedientes a la Escritura. El fruto del Espíritu tiene varias facetas, hermano. Y estas actitudes son sobrenaturales. Son producidas únicamente y exclusivamente por el Espíritu de Dios. Recuerda, hermano, que por naturaleza no tenemos al Espíritu. Estamos muertos en delitos y pecados. Somos muertos espirituales, eso es lo que enseña la palabra de Dios, por naturaleza. Pero quiero que me acompañes a Romanos 8 para que veas. Romanos 8, versículos 7 y 8. Romanos 8, versículos 7 y 8. Ve lo que dice. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y a los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Te das cuenta, hermano? El que vive en la carne no puede agradar a Dios. Por naturaleza no tenemos el deseo ni la capacidad. Simplemente, ¿por qué? Porque no tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Entonces, hermanos, el fruto del Espíritu, estas actitudes son sobrenaturales y se producen sobrenaturalmente. Recuerda, hermano, que en el momento de la salvación, el Espíritu Santo establece su morada en tu vida. Eso es lo que enseña Pablo en el libro de Efesios. Si me acompañas rápido a Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. Vean lo que dice Efesios 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habido creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Se dan cuenta, hermanos? Este texto se refiere a que el Espíritu Santo nos sella, nos da una garantía de nuestra redención. Y esa garantía se va a cumplir en el futuro cuando estemos en la gloria con Dios, pero la garantía ya la tienes, el sello ya la tienes, el sello de salvación. Pero a partir, hermanos, del momento que una persona oye el Evangelio y se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo, en ese momento el Espíritu Santo establece su residencia en la vida de esa persona, establece su morada en la vida de esa persona. Y a partir de ese momento la persona tiene la capacidad, dependiendo de la obediencia que tenga a la palabra de Dios, tiene la capacidad para empezar a manifestar estas actitudes, estos frutos del Espíritu Santo.
Vean cuáles son los frutos. Acompáñame a Gálatas 5, un pasaje muy conocido por muchos. Gálatas 5, versículo 22. Gálatas 5, versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Versículo 23, vean, mansedumbre, ahí está, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, si tú eres alguien que no conoce a Cristo y quieres amar a la gente, quieres conocer el gozo genuino, quieres la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad hacia otras personas, quieres tener fe en tu vida, tener la actitud de mansedumbre al someterte a la palabra de Dios y poder controlar tus deseos. Si tú que no conoces a Cristo y quieres hacer esto, entonces tienes que nacer de nuevo. ¿Para qué? Para que el Espíritu de Dios pueda vivir en ti y darte la capacidad de obedecer. Entonces, hermanos, como cristianos, nosotros como cristianos, la solución es obedecer la palabra de Dios para manifestar estas actitudes, la cual incluye, ya lo vimos, la mansedumbre. Tienes que obedecer para producir el fruto del Espíritu Santo. Y dentro de ese fruto está la mansedumbre. Nota, hermano, la mansedumbre es producida por el Espíritu Santo. Es algo sobrenatural, como las demás bienaventuranzas que hemos estudiado. No es que tú tienes que ser un supercristiano para manifestar estas actitudes. No, hermanos, no es así. Esta es una característica que todo cristiano, que todo creyente debe de cumplir. Y eso también lo enseña Pablo en Efesios. Acompáñame otra vez a Efesios, pero ahora en el capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 1 y 2. Efesios capítulo 4, versículo 1 y 2. Vean lo que dice versículo 1 de Efesios 4. Dice: yo pues, está hablando Pablo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Detengámonos ahí. Dice Pablo, andéis como es digno de la vocación. ¿Cómo es andar en esa vocación? ¿Cómo anda un cristiano? ¿Cómo camina un cristiano? Versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre. ¿Se dan cuenta? Así camina un cristiano, con toda humildad y mansedumbre. Esto es lo que caracteriza a un creyente verdadero, un andar digno. Esto es lo que debe de caracterizar la vida de un creyente. Una persona cuya mente está bajo control. Recuerda, hermanos, esta es una faceta de la mansedumbre, ponerte bajo control. No estoy diciendo, hermanos, que tú debes de andar siempre con la cabeza hacia abajo, sin hablar, temeroso, retraído. No es así, hermanos. Eso no es ser manso. La mansedumbre se trata de tener poder bajo control, como ya lo habíamos visto. Poder bajo control. Y la única manera que puedes controlarte es tener tu mente bajo control. Ese es el resultado de vivir bajo la palabra de Dios. Recuerda también, hermano, que nosotros tenemos que ser sobrios. Y ser sobrio significa tener una mente clara, una mente bajo control. Esto caracteriza a una persona llena del Espíritu, una persona mansa. Esa es una característica principal. Desgraciadamente, en las iglesias, en algunas iglesias cristianas, hay personas
que empiezan a hablar en lenguas, entre comillas, en lenguas, y piensan a balbucear, y otras más se tiran al suelo, y andan ahí girando, gritando, y hacen muchas cosas extrañas, sin tener el control de ellos mismos. Pero según ellos, dicen que están llenos del Espíritu de Dios, que esa es la llenura del Espíritu Santo. Bíblicamente, hermanos, no es así, no es así. Eso no es bíblico. Es un error muy grande el que están cometiendo ellos. Alguien que verdaderamente está controlado por el Espíritu Santo, que está siendo obediente a la palabra, es alguien que está en control de sí mismo, de su mente, de sus emociones. Eso es estar verdaderamente lleno del Espíritu Santo. Estar en control de ti mismo, de tus emociones, de tu mente. ¿Para qué? Para obedecer la palabra de Dios. Nosotros, hermanos, no estoy diciendo que debemos de ser personas sin emociones. No, al contrario. Dios nos creó con emociones. Dios nos creó con la capacidad de sentir. Pero todo nuestro ser, toda nuestra vida debe estar controlada bajo la palabra de Dios. Esa es la meta principal. Ese es el objetivo. Hasta ahí tenemos que llegar. Ninguno, obviamente, hermanos, ninguna persona controla sus emociones de manera perfecta. Unos controlan más unas áreas que otros. Sin embargo, la meta es que vivamos con una mente alerta, con una mente clara, bajo control. Bajo control. Esa es la idea. Entonces, hermanos, esta es una actitud que debe de caracterizar la vida del creyente. No solo en general, sino que la mansedumbre debe de estar en ti, siempre, siempre. Y eso incluye, hermanos, no solo de manera general, sino también cuando tú sales a evangelizar. Cuando vas a tratar a otras personas que no son cristianos. Y este punto es importante, hermanos, y me gustaría que pusieras atención. ¿Por qué? Porque la mansedumbre es una herramienta poderosa para evangelizar. Si tú estás pensando en cómo puedes mejorar tu evangelización, cómo tú le puedes ser más fiel al Señor, aquí está, hermano. Cultiva la mansedumbre. Llénate de mansedumbre. Vean lo que dice Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24 al 26. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24 al 26. Vean lo que dice el versículo 24 de Segunda de Timoteo 2. Dice, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Versículo 25. Que con mansedumbre, aquí está la actitud, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque si quizá Dios le concede que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que cautivos están por voluntad de Él. ¿Se dan cuenta, hermanos? La labor del evangelismo, de acuerdo a este versículo, es imposible en términos humanos. ¿Por qué? Porque toda persona sin Cristo, toda persona que no se arrepiente, según el versículo 26, está esclavizada a Satanás, a su pecado. Entonces, alguien que está esclavizado, ¿cómo va a poder salvar a una persona que también está esclavizada? Es imposible, hermanos. Nadie puede hacer eso. Toda persona sin Cristo ama su pecado, quiere estar en su pecado. Pero solo hay alguien que salva. Y el único que puede salvar es Dios. Es Dios. Vean lo que dice el versículo 25. Al final del versículo 25 dice, por si quizás Dios les concede
que se arrepientan. Ahí está. Dios es el que concede la salvación. Dios es el que salva. No importa, hermanos, si tú tienes 2 o 3 doctorados en teología o si conoces la Biblia de memoria, eso no importa. Dios es el único que salva a las personas. No hay manera que alguien pueda salvar a otra persona humanamente hablando. No. Dios, y esto es lo que importa, hermanos, Dios en su misericordia, en su soberanía, usa a vasos de barro como nosotros. Dios en su misericordia usa a hombres comunes y corrientes. ¿Para qué? Para presentar la palabra de Dios. Y aquí, hermanos, entra nuestra mansedumbre, nuestra amabilidad. Nosotros debemos ser gentiles. En términos prácticos, hermanos, para algunas personas es difícil practicar la mansedumbre dentro de la evangelización. ¿Por qué? Porque ellos ven a alguien que está en un error o que dicen cosas falsas acerca de Dios y algunas personas, algunos hermanos luego quieren gritarle y quieren corregirlo y hay ese celo del Señor y quieren descargar toda su sana doctrina en Él. Y claro, hermano, tú tienes que predicar la verdad, pero también tienes que ser manso, ser gentil, ser amable con las personas, incluso con esas personas que están bajo la autoridad de Satanás. Esto es importante, hermanos. Hay que practicar la mansedumbre con los incrédulos, con los incrédulos. Y hay varios pasajes que hablan de esto y vamos a ver uno rápidamente. Allá adelante, si me acompañas a Tito, Tito 3. A Tito, capítulo 3, versículo 2 al 3. Tito 3, versículo 2 dice, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Ahí está, hermanos. Hay que mostrar la mansedumbre para con todos los hombres. No solamente los creyentes, sino, dice Tito, Pablo le dice a Tito, ¿para quién? Todos los hombres. Versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo. Detengámonos aquí. Aquí está refiriendo Pablo, porque nosotros también éramos en otro tiempo. O sea, otro tiempo estamos hablando de antes de ser cristianos, de antes de seguir a Cristo. Nosotros éramos también insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pablo está diciendo a Tito, Tito, enseña que debes ser manso con todos, que debes de ser humilde con todos, porque recuerda que tú estabas igual que ellos. Eso es lo que está enseñando Pablo. Eso es lo que está enseñando el versículo 3. Éramos iguales de pecadores que los incrédulos, pero tenemos que ser mansos con todos, hermanos, con todos. Acompáñame a otro pasaje que es Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice así Primera de Pedro 3, versículo 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados, vean, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. En el contexto de este pasaje, hermanos, Pedro está hablando de la evangelización. Tú, al explicar la fe que tienes, al defender tu fe a la luz de la palabra de Dios, dice Pedro, lo tienes que hacer con mansedumbre, con mansedumbre. Nota, hermano, cómo es tan importante la mansedumbre que una mujer cristiana
puede dar testimonio a su marido inconverso con el simple hecho de ser manso, de ser humilde, de practicar el amor, la paciencia? Vean, ahí mismo en 1 de Pedro 3, pero en el versículo 1, más arribita, versículo 1, vean lo que dice Pedro. 1 de Pedro 3, versículo 1 dice: asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que creen en la palabra sean ganados, para los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Ahí está, sin palabras, sino por conducta, dice Pedro. No es necesario, hermanas, reflejar el exterior, el arreglo ostentoso, como lo dice el versículo 3. Lo importante es, vean, ¿cuál es lo importante? Noten el versículo 4. Ahí mismo, versículo 4 dice: sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Eso es lo importante. Dice versículo 4, de un espíritu afable y apacible. La palabra afable en el griego viene de la misma raíz que manso. ¿Se dan cuenta? De la misma raíz. El significado es lo mismo, el punto es el mismo. La mujer humilde tratará a su marido de forma pacífica, de forma apacible, no solo agradando a Dios, sino que también está obrando como Dios quiere que obre. Está evangelizando con su vida, hermanos, al ser como mansa, a ser humilde. ¿Se dan cuenta, hermanos? Muchas personas hacen eventos masivos, eventos muy grandes de evangelización. Y no está mal, claro que no está mal, pero si no tienen mansedumbre, esos eventos son inútiles. No serán eficaces en su evangelización. Recuerda, hermanos, que lo poderoso, lo eficiente es mostrar una vida transformada, una vida con actitudes sobrenaturales, ya lo vimos, con actitudes que solo produce el Espíritu de Dios. Y también la mansedumbre es importante, hermanos, no solamente cuando evangelizamos a un incrédulo, no, sino que la mansedumbre también es importante cuando tú tratas a otro creyente, cuando tú tratas a un hermano, cuando lo confrontas con su pecado. También es importante. Y eso enseña igual Pablo, pero en el libro de Gálatas. Si me acompañas a Gálatas 6, versículo 1. Gálatas 6, versículo 1. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, detengámonos ahí, vosotros que sois espirituales. Aquí no está hablando de perfección. En su contexto de Gálatas 6, está hablando de personas que luchan contra su pecado y que caminan en obediencia. Dice Pablo: tú que eres espiritual, tú que obedeces, tú que no eres perfecto, tú que luchas para no pecar, continúa diciendo en Gálatas 6, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Restaurarle con espíritu de mansedumbre. Aquí está, hermano. Tú vas a ser manso con tu hermano. ¿Por qué? Porque estás reflejando el fruto del Espíritu. Ese es el contexto, Gálatas 5:22. Debemos tener el fruto del Espíritu. Y parte de ese fruto, ¿cuál es? La mansedumbre. La mansedumbre, ya lo vimos. Y continúa diciendo Pablo: considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. También una persona mansa sabe que es pecadora y sabe que puede caer
en el mismo pecado que el hermano. Entonces, la mansedumbre se manifiesta en tu trato con los creyentes y con los incrédulos. Pero también, hermanos, no solamente es con los creyentes y con los incrédulos. También esta actitud de mansedumbre la tienes que tener con la palabra de Dios. La disposición de querer someterte a la palabra de Dios. Y eso es lo que enseña Santiago. Acompáñame a Santiago, capítulo 1, versículo 21. Santiago 1, versículo 21. Vean lo que dice Santiago 1, 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y obediencia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Nota, hermano, ¿cómo debes de recibir la palabra? Dice Santiago, con mansedumbre, con una actitud de aprendiz, de sumisión. Aquí no hay una persona que dice, eso ya me lo sé, eso ya lo repitieron 2 veces, ¿para qué voy a eventos? ¿Para qué voy a conferencias? Si me van a decir lo mismo y lo mismo, ya me lo sé. Esa no es una actitud mansa, hermanos. Una persona mansa que haya leído la Biblia de principio a fin 1000 veces, que tenga, no sé, 50 años en el cristianismo, en el camino de Dios, una persona que haya ido a conferencias y escuchando sermones y sermones, la persona mansa sabe que todo esto lo necesita porque aún lucha con su pecado. Y es una persona potencial para caer en un pecado desastroso, un gran pecado. Por eso se le necesita recordar la palabra de Dios toda su vida. Eso es lo que hace una persona mansa. Reconoce que es pecadora y necesita la palabra de Dios día y noche, día y noche. Entonces, tu vida se debe de amoldar a la palabra de Dios. Debes de seguir la palabra de Dios como Dios la manda. Si Él dice hasta aquí, entonces es hasta aquí. Así debe de ser, hermano. Eso es ser manso. Eso es la mansedumbre. Nota, ahí mismo en Santiago, pero en el capítulo 3, 2 capítulos después, vean lo que dice el capítulo 3 de Santiago, versículo 13. Comienza con una pregunta y dice Santiago 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Hasta aquí, hermanos. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Aquí la palabra sabio se refiere a una persona que puede aplicar el conocimiento, empezando con el conocimiento de la palabra, de la Biblia, el conocimiento bíblico. Dice Santiago, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Respuesta, alguien que sabe aplicar la palabra de Dios. Él es sabio, él es entendido, el que aplica correctamente la palabra de Dios. Vea, continúa diciendo Santiago, muestre, el que aplica la palabra de Dios, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Se das cuenta? El que conoce la palabra de Dios, el que es sabio en la palabra de Dios, entonces muestra tu sabiduría. ¿Cómo? Con mansedumbre, con mansedumbre. Esto debe de ser parte de tu vida diaria. Somos amables con otras personas, pero también somos sumisos a la palabra de Dios. La mansedumbre es humildad, es humildad. Spurgeon, hermano Charles Spurgeon, dijo estas palabras. El hombre manso no es un Napoleón, quien nada en sangre humana para alcanzar su trono y cierra las puertas de misericordia a la humanidad. En otras palabras, no pienses solo en ti mismo.
No quieras aplastar o quitar de camino a quienes se opongan a ti. ¿Para qué? Para que tú consigas lo que tú quieres. No, no hagas eso. Esto es todo lo contrario a la mansedumbre. Todo lo contrario. Vean también lo que dice Spurgeon. Dice, todos nosotros somos mansos cuando se hace todo lo que queremos. Pero la verdadera mansedumbre soportará el fuego de la persecución, el mal de la amistad, así como Cristo mostró la mansedumbre en la cruz del Calvario. ¿Se dan cuenta? Cuando las cosas van como nosotros queremos, todo está bien. Pero cuando no, ahí está el problema, hermano. Nuestra naturaleza humana es ser defensivo, es ser orgulloso, es querer todo. Pero la pregunta aquí, hermanos, es, ¿cómo puedo cultivar la mansedumbre? ¿O cómo enfrento la adversidad para no molestar a otros? La respuesta es, debes de crecer espiritualmente. Debes de mantener tu vida expuesta a la palabra de Dios. Debes de evaluarte a la luz de las Escrituras. ¿Pero cómo? Con mansedumbre, siendo manso. Y hermanos, muchas personas pueden decir, no, eso es imposible. Yo no puedo ser manso. Una persona no puede ser tan amable, tan amorosa, tan paciente, tan humilde con los demás. No, hermanos, realmente sí puedes. Realmente sí puedes. La Biblia pone muchos ejemplos de personas mansas. Y uno de ellos es Abraham. Abraham lo hizo. Abraham, siendo hombre como nosotros, él pudo ser manso. Vean, vamos rápidamente a ver la historia en Génesis 13. Acompáñame. Génesis 13, versículos 5 al 9. Génesis 13, versículos 5 al 9. Vean lo que dice el versículo 5 de Génesis 13. Dice, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Versículo 6. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Versículo 8, vean. Entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Ahí está, hermanos. Quizá en esta historia que escribió Moisés de Abraham, quizás no está la palabra manso, pero lo importante que es la actitud. Recuerda, lo importante es la actitud de Abraham. Abraham era mayor que Lot. Y no solamente eso, hermanos, sino que también era su tío. De alguna manera, Lot tenía que respetar a su tío. Pero, ¿qué es lo que dijo Abraham? Abraham dijo, yo no quiero problemas contigo. Tú escoge la tierra. Esa es la actitud, hermanos. Una persona mansa, una persona humilde, no va a querer problemas. Abraham tenía el derecho de escoger, claro, por ser mayor, por ser el tío quizás. Pero Abraham decidió ceder el derecho. Esta es una persona mansa, una persona sumisa a la palabra de Dios, una persona paciente con otros, amorosa con otros. Y al final, Abraham estaba gozoso con la decisión que fuera, hermanos. Si le tocaba a la izquierda o a la derecha, él estaba gozoso. A él no le importaba, él estaba feliz, él estaba contento.
Quizá alguna persona puede decir, bueno, si vivo así voy a ser el tapete de la gente va a aprovechar de mí. No, hermanos, no. Si tú vives así, vas a vivir satisfecho. ¿Por qué? Porque la mansedumbre produce satisfacción. Vean lo que dice Mateo 5. Regresemos a nuestro texto que estamos estudiando. Mateo 5, versículo 5. La enseñanza que Jesús nos da dice, bienaventurados los mansos. Nuestro Señor Jesucristo está diciendo, gozosos los mansos, los humildes. La mansedumbre te producirá gozo en tu vida, hermanos. Obviamente, desde el punto de vista humano, esto puede ser contradictorio. ¿Por qué? Porque el mundo, ¿qué es lo que enseña? Que tú debes de tener tiempo para ti, que primero veas por tus intereses, porque si no, si tú no ves por ti mismo, ¿quién más va a ver por ti mismo? Pero no es así, hermanos. De hecho, ese es el problema. El problema es que vemos demasiado por nosotros mismos. Y aquí, hermano, ¿quieres ser gozoso, ser satisfecho, que encuentres ese gozo en tu vida? Entonces, sé una persona mansa, una persona humilde. Dice nuestro Señor Jesucristo, Mateo 5:5, bienaventurados los mansos. ¿Por qué los mansos son satisfechos? ¿Por qué son gozosos los mansos? No solo porque honras al Señor. Ve lo que continúa diciendo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ellos recibirán la tierra por heredad. Esa palabra, porque ellos, se repite en todas las bienaventuranzas, y la idea es enfatizar. Se traduce mejor esa palabra de porque ellos, se traduce mejor porque de ellos y únicamente ellos recibirán la tierra por heredad. Solamente los mansos, nadie más, solamente los mansos, los humildes, van a recibir la tierra por heredad, únicamente de ellos. Y esto, hermanos, es una cita parecida a lo que dice el Salmo 37:11. No lo busquen, yo se lo leo. Salmo 37:11 dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Los mansos heredarán la tierra. El punto es que como creyentes vamos a poseer y heredar la tierra por permanecer en Cristo. Esa es la idea, hermano. La tierra va a ser nuestra. Va a ser nuestra. Acompáñame a Romanos 8:17 para que veas lo grandioso, lo grande, el por qué los mansos están gozosos y están felices. Vean Romanos 8:17. Romanos 8:17 dice, y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahí está, coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pablo está diciendo, lo que el Padre le va a dar a Cristo, lo que Cristo va a heredar de parte del Padre, va a ser nuestro, porque somos coherederos. Va a ser nuestro, todo va a ser nuestro también, hermano. ¿Y qué es lo que va a heredar el Padre? ¿Qué es lo que el Padre le va a dar a Cristo? ¿Qué es? Vean, 1 Corintios 3, acompáñame rápidamente. 1 Corintios 3, versículo 21. 1 Corintios 3, versículo 21 al 23. Dice así, 1 Corintios 3, 21. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vean, versículo 23. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Todo es de Cristo. Él es el Señor de todo.
y vamos a reinar la tierra con Él. Todo será nuestro. Específicamente, vamos a poseer y reinaremos la tierra por el resto de la eternidad. Eso te debe de traer satisfacción. Eso te debe de traer gozo en tu vida. Pensar en la heredad que tendremos en un futuro, obviamente, hermanos. Eso debe de producir gozo verdadero. ¿Por qué? Porque tú eres manso, porque tú eres humilde. Dice el Señor Jesús, bienaventurados los mansos, gozosos los mansos, porque ellos van a recibir el reino de Dios, la heredad por toda la eternidad. Eso te debe de traer gozo, hermanos. Para acabar, quiero acabar con esta pregunta. ¿Cómo puedo cultivar esta actitud? ¿Cómo puedo cultivar esta actitud de mansedumbre, hermanos? Bueno, hay 4 puntos principales. El primero es, esfuérzate por cultivarla. Esa es la realidad, hermano. Tienes que trabajarla. El Espíritu Santo la pone en ti, sí, pero tienes que esforzarte. Esfuérzate por cultivar la mansedumbre. Segundo lugar, obedece la palabra de Dios. Dios enseña que debes de pensar en los intereses de otros. Dice Colosenses 3:12. Yo se los leo rápidamente. Colosenses 3, versículo 12 dice, vestíos. La palabra vestíos trae la idea de ponerte ropa nueva, de cultivar hábitos nuevos. Esa es la idea. Vestíos, cultiva hábitos nuevos como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. Ya ves, hermano, obedece la palabra de Dios, cultiva hábitos nuevos, vístete de toda mansedumbre, cultiva esa enseñanza en la palabra de Dios, hermanos. 3. ¿Cómo puedes cultivar esta actitud de mansedumbre? 3. Estudia a Cristo, estudia a la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el prototipo de mansedumbre. Él dice, ser mansos como yo soy manso. Él es el prototipo. Estudia a Cristo. Y 4, hermanos, recuerda tu potencial de pecar. Nadie está exento del pecado. Si tú recuerdas que eres pecador, esto va a producir humildad en ti, va a producir mansedumbre en ti. Para finalizar, hermanos, debemos recordar que somos pobres en espíritu, que estamos alejados de alcanzar el estándar santo de Dios por nuestra banca espiritual. Y eso nos va a llevar a llorar, a estar tristes por nuestros pecados, el cual nos va a llevar al arrepentimiento. Y esto, hermanos, te tiene que llevar a Mateo 5:5, a ser humilde, a ser manso. Y una vez que eres manso y humilde, te va a llevar al versículo 6 de Mateo 5, a tener hambre y sed de justicia. Recuérdalo, hermanos. Y esto lo vamos a ver la próxima predicación. Dios los bendiga.